bienvenida un día más a mi canal Ada Knits. Con este vídeo empiezo una serie para hacer este calcetín y de paso aprender a hacer cualquier tipo de calcetín estándar. Los calcetines se pueden hacer desde la punta hasta el tobillo o desde el tobillo hasta la punta. En esta serie de vídeos aprenderemos a hacerlos empezando por la punta. Bueno, ¿qué se necesita para hacer calcetines? Pues los calcetines se pueden hacer tejiendo con agujas circulares, utilizando el círculo mágico, que es como lo haremos en estos vídeos, o se pueden hacer utilizando palitos. Pero como ya te he dicho, en estos vídeos utilizaremos la aguja circular. ¿Qué más necesitas? Pues necesitas hilo especial para calcetines. Bueno, realmente no es especial para calcetines, es un hilo que está hecho normalmente de un 70% de lana, un 75% de lana y un 25% de poliamida. ¿Por qué es importante que tenga poliamida? Porque los materiales sintéticos le dan robustez al calcetín. Si lo hicieras solo de lana, lo que te pasaría es que se te agujerearía mucho más fácil que si tienen poliamida, que son más resistentes. Cosas importantes. Cuando haces también se necesita, esto que es un marcador, ¿vale? Un imperdible. Bueno, importante. Cuando tejas un calcetín con este tipo de lana, te saldrá un calcetín, pues, gordito. No es tan fino como los que venden en las tiendas. Pero bueno, eso es parte de la belleza de este calcetín. Como he dicho antes, las agujas son del 2,5. Empezaremos tejiendo por la punta hasta arriba y aprenderemos a tejer líneas y estos corazones tan bonitos. Importante, la ventaja de tejer desde la punta es que puedes ir midiéndote el calcetín a medida que avanzas y sabes si te queda bien o no. Bueno, vamos a empezar montando los puntos de la puntera. ¿Cómo calculamos los puntos que necesitamos? Bueno, normalmente lo que se dice es que tienes que montar 1/3 de los puntos que necesitas para tu ancho. Yo aquí he montado un poco menos porque mi pie es más puntiagudo y me gusta más así, un poquito más estrecho. Pero bueno, lo que tienes que hacer es medirte la parte más ancha del pie, en el empeine, digamos, y calcular cuántos puntos necesitas para esa circunferencia, ¿vale? Para calcular los puntos puedes ir a mi vídeo, que te dejo el enlace abajo, y así sabrás cuántos puntos necesitas. Tienes que hacer una muestra de tensión y calcular los puntos. Bueno, otra cosa importante es que si quieres hacer este tipo de calcetín, pues necesitas 3 colores diferentes. Yo he utilizado negro, crema y rojo, pero puedes utilizar cualquier otra combinación que te guste. Si no te atreves a hacer un calcetín de 3 colores, puedes hacer lo mismo pero en liso, para ver si te gusta hacer calcetines o no. Vamos a empezar montando los puntos, pero antes una pequeña pausa para que le des un like a mi vídeo si te gusta, porque así me animas a seguir trabajando. La técnica que utilizaremos para montar puntos es la que se llama el montaje mágico de Judy, ¿vale? Judy es una señora que se inventó este tipo de montaje y va fenomenal para las puntas de los calcetines porque no se nota la puntera, ¿vale? No se nota el cosido. ¿Qué hacemos? Ya he dicho antes que yo he montado 8 puntos por cada lado, pues necesito un trozo de cabo suficientemente largo para que me permita montar 8 puntos y el resto de nuestra hebra, de nuestro color. Vale, ¿cómo se empieza este montaje? Haces un lazo y lo pasas en una aguja, en una de las agujas, y se te queda colgando los 2 cabos, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos cada cabo con un dedo, ¿vale? Y pasamos el cabo derecho por la aguja izquierda y el izquierdo por la aguja derecha, ¿vale? ¿Ves?
Es un montaje que parece un poco complicado, pero realmente es bastante sencillo. Se tiene que ir a hacer este juego. Paso. A ver si ya tengo los 8. Bueno, ya tengo los 8 puntos, ¿vale? Y mira, ¿ves cómo queda por aquí, por el otro lado? Bueno, queda entrelazado. Ahora tenemos que girar nuestra aguja porque vamos a empezar con la primera pasada, ¿vale? Esto ves que se queda un poco suelto, pues coges este cabo que es el final que no lo vas a utilizar y le haces un giro para así asegurar el otro cabo. Vale, ¿y qué hacemos? Tenemos que estirar esta aguja, que es con la que vamos a tejer, y asegurando bien el otro cabo para que no se nos escape el hilo, empezamos a tejer del derecho. Es importante que estos primeros puntos los estires bien para que luego no te queden agujeros en la punta del calcetín, ¿vale? O sea, apriétalo bien sin miedo. Al principio no se ve muy bien lo que estás haciendo o lo que estamos haciendo, pero no te preocupes que poco a poco esto va tomando forma y que te quede la punta del calcetín súper bien. Vale. Ya hemos llegado al final de nuestra primera pasada, ¿vale? Aquí le voy a poner un marcador en este extremo, que será mi primer punto. Esto me sirve para orientarme cuál es el principio de la vuelta, aunque realmente... Uy, madre. Vale. Realmente te puedes guiar por este cabo, pero bueno, si le pones el marcador ya está. Vale. Entonces, ahora nos toca hacer el otro lado. Y lo que tenemos que hacer es sacar nuestra aguja y estirar de la otra. Esto es lo que se llama la técnica del círculo mágico o magic loop en inglés. Y simplemente te sirve para tejer prendas en circular. Vale, a veces los puntos son un poco difíciles de pasar, sobre todo al principio, pero con paciencia salen. Vale. Y ahora hacemos el otro lado. A ver, ahí. Esto que te quede bien en la orientación. Las primeras pasadas son las que más cuestan porque tienes el cable por en medio, los puntos están muy juntitos a la aguja. Bueno, paciencia. ¿Ves que me cuesta? A mí también me cuesta, ¿eh? Es que claro, son agujas muy finitas y un hilo muy fino también. Entonces, le cuesta a todo el mundo, pero tranquila. Bueno, muy bien. Ya hemos tejido nuestra primera pasada. Esto ahora se ve muy pequeñito, pero tú tranquila, que ya verás que queda muy bien. Vale, ahora hacemos como antes, sacamos la aguja donde hemos tejido y pasamos la otra. Perdón que se me ha movido la cámara. ¿Ves? Esto a veces cuesta un poco, para pasar los puntos. Pero bueno, paciencia. Muy bien. Ahora, esta que es la segunda vuelta, lo que vamos a hacer aquí
es hacer un incremento simple, que tienes el enlace en la descripción del vídeo por si quieres verlo más detalladamente. Le vamos a hacer un incremento simple en el segundo punto, en el segundo y en el séptimo, o sea, en el penúltimo de la vuelta, ¿vale? Primer punto, lo tejemos normal. Y ahora el segundo le hacemos un incremento simple. Paso la aguja por el punto, la saco y le hago un punto por detrás, ¿vale? Y aquí ya le hemos hecho nuestro incremento. Llegamos al penúltimo punto y lo mismo, hacemos un incremento simple, ¿vale? Muy bien, ya hemos hecho 3 vueltas en este lado, vamos a hacer la tercera en el otro. Sacamos la aguja y estiramos con la otra. ¿Ves? Yo me he ido con la uña porque si no, no me pasa. Sobre todo al principio porque está bastante apretado. Vale. Pues en este lado, lo mismo que antes, también tenemos que hacer un incremento en el segundo punto y en el séptimo, en el penúltimo. Como te he dicho antes, este punto recuerda apretarlo bien para que no te queden luego agujeros. Vale, aquí hacemos el incremento. Seguimos tejiendo. Y en este también hacemos otro incremento. Hemos hecho esta vuelta, sacamos nuestra aguja y pasamos la otra. Esto que no se nos enrede por aquí. Como antes, si te cuesta pasar la aguja, ayúdate con las uñas y dando un poquito así, girando un poquito la aguja. Y a veces no quiere, ¿eh? Muy bien. Tomamos nuestro hilo y esta vuelta es del derecho, sin aumentos, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Al principio parece que esto no tenga forma, pero ya verás que a la que hagamos hecho unas cuantas pasadas, ya va cogiendo forma de cono. Bien. Siguiente vuelta. Muy bien. Esta vuelta también es sin aumentos, o sea, normal. Esto es todo el rato igual. Una vuelta con aumentos y la siguiente sin aumento, hasta que llegas al número de puntos que necesitas para cubrir toda la circunferencia de tu pie.
Vale, damos la vuelta, pasamos la aguja por aquí otra vez y ahora ya, ¿ves? Ya puedes empezar a girarlo y hacer un poquito la punta un poco más cerrada, ya viéndola un poco mejor. Cuando tejes en circular, el punto del derecho te queda fuera normalmente, pero al principio cuando empiezas estos calcetines queda al revés, queda dentro, pero cuando ya tienes unas cuantas vueltas hechas, pues ya te queda bien puesto. Bueno, vamos a hacer esta última vuelta con aumentos para que veas otra vez cómo se hacía. Primer punto lo pasamos normal, tejido. Recuerda apretar para que no te queden agujeros. Segundo punto, hacemos un incremento dentro del punto. ¿Vale? Cuando me refiero a una vuelta, me refiero a toda la circunferencia, no solamente este lado. Tienes que cubrir el otro lado también. Eso sería la vuelta entera, en verdad. ¿Vale? Y ahora incremento y el último punto del derecho. Vale, ahora giramos, pasamos la aguja como antes y la otra la metemos en los puntos que necesitamos tejer. Y esta vuelta también tenemos que hacer un incremento en el segundo y séptimo y en el penúltimo punto, ¿vale? Aprieta bien el primer punto para que no queden agujeros. Segundo punto, hacemos un incremento simple en el punto y el resto los tejemos del derecho. Y ahora en el penúltimo punto volvemos a aumentar. Y el último punto del derecho, ¿vale? Bueno, ahora el siguiente punto, pues la siguiente pasada tocaría un punto o sea, sin incremento, y la siguiente incrementando y así sucesivamente hasta que llegues a los puntos que necesitas para cubrir la bola del pie. En mi caso son 60 puntos en total. Pero mira, ¿ves que la puntita ya está cerrada? Y ya se ve la formita. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, recuerda darle manita arriba, suscribirte a mi canal y seguirme en redes. Te espero la semana que viene, donde te enseñaré cómo acaba esta punta y empezaremos a hacer estas rayitas y el talón. Adiós.